Hermano, Dios le bendiga, le continúa bendiciendo en el espíritu. Yo soy pastora, la doctora Carmen M. Willis, de la iglesia Casa de Restauración. Estamos localizados en la comunidad Chevín, carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Estamos allí esperando que usted nos visite si quiere. Hay una iglesia en la comunidad y estamos allí para recibirle con mucho amor y con mucho deseo de que usted crezca en el Señor, que siga adelante en el Señor. Esta noche vamos a hablar sobre la fe, que nosotros tenemos que vivir por una fe que para mucha gente no es tangible, para mucha gente no es verdad, para mucha gente es que uno es débil o que uno está fingiendo o que eso es imposible. La Biblia dice que la persona que es justa por la fe vivirá. Vivirá quiere decir que no importa qué pase y cómo Dios nos lleve y cuántas personas se levanten en nuestra contra, en los planes de Dios, Dios va a hacer que nuestra fe se vaya fortaleciendo y vaya creciendo poco a poco. Por ahí yo tengo un potecito de grano de mostaza, que es la fe. Y cada grano de mostaza es bien pequeñito. Pero ese grano de mostaza tan pequeñito puede ser que yo viva una vida llena, plena en el Señor y que yo pueda combatir toda clase de situación en mi vida si realmente yo tengo fe. Dios les bendiga. Vamos a orar ahora. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias. Señor, te quiero dar gracias porque tú eres bueno. Y para siempre tu misericordia. Y tu fe, Señor, la gracia tuya nos conduce a la fe. Y la fe hace que nosotros, Padre amado, no caminemos por lo que vemos, sino por lo que tú dijiste que iba a ser. Señor, eso hace la fe. Yo te quiero dar gracias por el fruto espiritual de la fe. Señor, porque no caminamos, Señor, contra las situaciones que están pasando alrededor de nosotros, sino que seguimos tras el blanco de nuestro llamado soberano para cumplir tu propósito. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que se conecta, Señor. Yo te pido, Señor, que la palabra traspase el alma, que llegue al tuétano, que germine y dé fruto a 30, 60, 100 por uno, y que no torne atrás vacía, que haga la labor por la cual es enviada a hacer. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén. Amén. Dios te bendiga, Robert. Gracias por conectarte. Félix, Dios te bendiga. Judy, te amo. La gente allá linda de Aguada. La zapata que voy a poner esta noche, la zapata de la palabra. Usted siempre tenga una libreta y un lápiz para que usted pueda escribir los textos bíblicos. Y entonces en los textos bíblicos, cada versículo, usted tiene, si tiene una Biblia de estudio, te va a dar otros versículos para que tú puedas confirmar, tanto en el Nuevo como el Nuevo Testamento como en el Viejo, lo que Dios dice es verdad, es real. ¿Ok? Habacuc está en el Viejo Testamento, es uno de los profetas menores, está después de Abdías, ¿ok? Después de Mequías. Y vamos a ir al capítulo 2. El número grande es 2. Y el número pequeño, pues, va a ser, santo tú eres, del 1 al 3. Básicamente es del 2 al 4. Pero voy a leer el primero. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Mil, y gracias por conectarte. Dice así la palabra de Dios. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Esto lo vamos a explicar, lo vamos a denunciar ya mismo. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se tardara, aún por un tiempo, más se va a apresurar hacia el fin,
y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel que cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por la fe vivirá. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Yo quiero que usted subraye, busque un lápiz, un papel, escriba. Habacuc es uno profeta de los menores. No es menor porque tenía menos rango, ¿entiendes? Sino que escribió menos capítulos del libro, ¿ok? Dice la Biblia, Dios a ti te dio una palabra. Dios desató sobre ti una ordenanza. Dios dijo algo que tú tenías que hacer. Y tú empezaste a hacerlo y como que te cansaste, como que esto no es verdad, como que será verdad que yo escuché bien a Dios. Dios dice que tu fe va a ser que tú vivas para ver el acontecimiento que Dios dijo que iba a ser en ti. Dios te bendiga, Julio, gracias por conectarte. Dios dijo que si Él te dio una palabra, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y tú puedes huir de la palabra, tú puedes decir, no lo entendí, tú puedes decir, ¿fue a mí o fue al que estaba al lado mío? Tú puedes decir, eso no me gusta, por tanto no lo voy a hacer. Pero también tú puedes decir, Señor, yo voy a relindarme de esa palabra. Y no importa qué pase, yo voy a hacer que mi fe crezca de tal forma que aunque se tarde lo que Dios me dijo, se va a dar. Aunque se tarde lo que Dios dijo, se me va a dar. Entonces tú tienes que ir desarrollando tu fe. La fe es un granito de mostaza bien pequeñito, pero súper pequeño. Yo si fuera a buscar un potecito que tengo ahí de grano de mostaza, yo tendría que coger y enseñarle a usted el granito de mostaza quizás con una pinza. Y usted no lo va a ver. ¿Ok? De tan pequeñito que es el grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza, cuando usted lo siembra en el Señor y usted va creciendo en el Señor y caminando, haciendo lo que Dios dice, eso se vuelve un arbusto. Eso se vuelve algo grande. Y dice que hasta las aves hacen nido debajo de ese arbusto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender que el grano de mostaza, aunque sea pequeñito, no quiere decir gracias. Aunque sea pequeñito, no quiere decir que no se va a dar. Quiere decir que tú tienes que cultivarlo. La fe hay que cultivarla. Yo conozco personas que, este es el potecito de grano de mostaza, así que no lo van a poder ver el granito en sí. El grano de mostaza, déjame ver, si yo tengo algo aquí, es como la cabeza de un bolígrafo. Como la cabeza de un bolígrafo. Así de grande es la fe. Dice, si tú tienes fe como ese granito, como eso, tan chiquitito, ¿me entiendes? Si tú tienes fe así, no importa qué tú hagas, yo te lo voy a conceder. Si yo te dije que lo ibas a hacer, lo vas a hacer, pero tú tienes que tener fe. Y aunque se tarde, mire mi gente, se va a tardar, se tarda. Lo que es bueno, se va a coger tiempo en hacerse. Lo conoce de Casa Restauración. Yo tuve el terreno 24 años, trabajé allí, donde se iba a hacer la iglesia, Dios daba la profecía, lo decía. Me tardé 24 años en llegar a establecer la iglesia en sí. La iglesia estaba establecida en mi casa. Sacarla de mi casa y llevarla al terreno me tardé 24 años. Pero se dio, porque Dios dijo que iba a ser una iglesia ahí. ¿Ok? Pero mientras eso estaba esperando, yo no estaba esperando así cuando tengo así, Dios lo dijo, sí, va a pasar. No, yo seguí trabajando. Cada vez que Dios me decía, tienes que hacer esto, yo lo hacía. Cada vez que Dios me decía, esto, yo decía, no es que no te obedezca, es que no lo entiendo. Es que mis ojos no ven como que esa persona o esta situación va a ser es tuya. Pero si tú me dices que lo haga, yo me tiro de pecho y lo hago. Aunque termine de reventar ya. Pero yo me tiro. ¿Okay? La fe es la creencia que tú tienes en el Dios que tú le sirves. Dios te bendiga, Lucy. Dios te guarde, gracias por conectarte. Alfredo, Dios te bendiga. Dios te guarde, qué rico que te conectaste. La fe es, escriban. Yo llevo 2 semanas hablando de los frutos del Espíritu. Mire mi gente, y la gente se van a levantar contra ti porque la fe molesta. Especialmente si la otra persona no está caminando en fe. Y te va a atacar. Y si no te puede atacar directamente, te va a atacar indirectamente. Porque la fe es lo que mueve las manos de Dios.
Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esto es una herramienta, un fruto necesario. Esto es un fruto necesario. Si usted no tiene fe, usted no va a agradar a Dios. Agradar a Dios es que no importa qué tú hagas, diciendo que estás trabajando en la iglesia, diciendo que tienes un ministerio, diciendo, si tú no lo estás haciendo en fe, Dios no se va a agradar de lo que estás haciendo. Uno puede estar trabajando en el Señor, pero no trabajar para el Señor. Cuando tú no tienes la fe adecuada, tú trabajas en el Señor, pero no estás trabajando para el Señor. Y por lo tanto, si tú no le agradas, no agrada lo que tú estás haciendo, Dios no lo va a aceptar. Él es así medio quisquilloso. Él no lo va a aceptar. Porque tú tienes que tener fe y la fe tiene que ser progresiva. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices ese problema, ese monte, muévete, y ese monte se va a mover. Y el granito de mostaza es como la punta de este bolígrafo, de escribir. Así. Ahora, si él dice así, que yo necesito esa fe para poder funcionar, entonces, ¿qué yo haría con una fe grande? ¿Qué yo haría con una fe grande? Que yo ponga a producir esa fe, que yo ponga a trabajar esa fe, que esa fe vaya creciendo. Voy a hacer muchas cosas en el Señor. Y las voy a hacer bien. Dice así, la fe es, vuelvo otra vez a decirlo, es la confianza que tú tienes en Dios. Si tú no confías en ti mismo, si no, tú no confías en el que está al lado, si tú no confías, ¿cómo tú vas a confiar en Dios que tú no lo ves? ¿Cómo tú vas a confiar en Dios que no lo ves y que muchas veces ni lo sientes? La fe tiene que tener confianza. Tú tienes que confiar en Dios. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero hace lo que le da la gana. Hay gente que dice, sí, yo tengo fe que me va a sanar, pero no confía en Dios. Va al médico, va al santero, va al brujo, consulta, se toma la hierba, se da 5 baños, se tira 7 veces de espalda en el mar. Eso no es confiar en Dios. La fe hace que tú confíes en Dios, que tú te sueltes en Dios. Dios te bendiga, felicidad. Gracias por conectarte. La fe hace que tú te sueltes en Dios aunque no lo entiendas. Por obediencia. También la fe es la creencia firme en Dios. Tú tienes que creer que yo sé que Dios me llamó. Yo sé que aunque se levante un ejército contra mí, Dios está conmigo. Dios me va a proteger. Dios, aunque se burlen de mí, aunque se crea que me está cogiendo de lo que yo no soy, aunque se crea que uno está tatareando por ahí, no importa. Tu fe hace que Dios mueva su mano y haga conforme a la palabra que Él dio. Por eso yo le he dicho a mucha gente, si tú no vienes por amor, vas a venir por dolor. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo va a hacer. Porque Él necesita mi fe para mover su mano. Amén. Santo, esto es fuerte. Hay presencia de Dios aquí. Dios está moviéndose en esta palabra. Estas palabras son para las personas que Dios llamó y que ha pasado tiempo y no se ha dado lo que tú entiendes que Dios te mandó a hacer. O lo que tú entiendes que Dios iba a hacer. Aquellas personas que están pidiendo una pareja, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que fueron abandonadas por sus hijos, aquellas personas que los hijos no están sirviendo a Dios, pero Dios dio una palabra que esos hijos iban a regresar. Aquellas personas que Dios les prometió una pareja y la pareja coquí, no está por ningún lado. Aquellas personas que Dios le prometió una iglesia, aquellas personas que le prometió un ministerio, aquellas personas que Dios le prometió que iban a viajar por las naciones, que iban a ser evangelistas de las naciones. Check, tiene que cotejar tu fe. ¿Dónde está tu fe? Porque la fe es lo que está moviendo la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La obediencia mueve la mano de Dios. Y no importa cuánto, mire, yo conozco gente que usa la Biblia para tapar su falta. Sabe la Biblia de cabo a cabo, pero no me sorprende porque Satanás también la sabe de cabo a cabo y se atrevió a declarársela a Jesucristo. Se atrevió a decírselo a Jesucristo.
Que la persona esté hablando Biblia, y que la persona lea la Biblia, y que la persona esté en la iglesia, y que la persona... No. Eso si tú no tienes fe, si tú no caminas en fe, tú no vas a agradar a Dios. Amén. Esto está fuerte. La fe hace que yo siga motivada. La fe hace que yo tenga pasión. La fe hace que yo, aunque no entienda, yo obedezca. Luego de la fe hay que tener obediencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Habacuc le está pidiendo a Dios unas cosas porque ve el pueblo como hoy día que todo el mundo anda por lo suyo. Todo el mundo está haciendo lo suyo, todo el mundo se... gloria a Dios, aleluya, pero voy a seguir haciendo. Dios te bendiga, Brenda, Dios te guarde. Rosa, Dios te bendiga, gracias por conectarte. La fe es lo que la creencia y la confianza que tú tienes en Dios. Y Habacuc le estaba hablando a Dios. Mira, la gente está dándose en casamiento, tú dices que tú vas a venir, dice que va a haber una hambruna, dice que mira las matanzas, mira el maltrato hacia las mujeres. ¿Qué tú vas a hacer, Dios? ¿Qué tú vas a hacer? Tú prometiste esto y tú prometiste esto otro. ¿Qué tú vas a hacer? Mira el caos que hay. Y tú, como que yo no entiendo que tú no estás respondiendo. Dios te llamó, Dios te dijo, y dice la palabra, y vuelve a tú tienes que afirmar tus pies, tú tienes que guardarte. Primeramente, tú tienes que guardarte. Yo no puedo decir, pues Dios como me dijo, ¿verdad? Cancelo toda maldición sobre mi vida, en el nombre de Jesucristo. Como Dios me dijo que yo iba a tener una pareja, yo voy a ir shopping, window shopping, y yo voy a ver quién me toca y quién no me toca. No. Tú tienes que guardarte. Tú te tienes que guardar porque Dios no te dijo que buscara la pareja, Él dijo que te la iba a traer. A que sea encanto, te la va a traer. Tú no puedes ir window shopping. Tú tienes que caminar en fe. Mientras Dios vaya haciendo eso, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó hacer. Porque la promesa que Dios te dio no te puede limitar o paralizarte a tu esperar. Tú tienes que seguir moviendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios hay movimiento todo el tiempo. En el reino espiritual hay movimiento del reino de Dios y hay movimiento del reino satánico. Así que no lo podemos sentar. Tenemos que hacer que la fe crezca y seguir moviéndonos en fe. Hay unos atributos de Dios. Yo voy a ir a eso ahora. Después vamos a ir a los textos bíblicos. Hay unos atributos de Dios. Perdón. Tú tienes la fe en Dios. La confianza en Dios. Tú crees, tienes tu creencia fundada en Dios. Ahora yo te voy a decir los atributos que Dios tiene, donde tú tienes tu fe y donde tú tienes tu confianza. Hay 7 atributos que Dios tiene. ¿Ok? Primeramente, Él es santo. La santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Tú tienes que caminar sabiendo que uno de los atributos de Dios es santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Tú tienes que, por fe, ir mejorando tu vida, ir alimentando tu vida. Esta cuestión de que yo conocí al Señor, me aparté de Él, o estoy tibio, o estoy casi frío, y casi, tú tienes que volver otra vez a la santidad de Dios. Nada te puede excusar, nada te va a excusar, porque Él te dio todas las herramientas que tú necesitas para tú ser santo. Y te dio las herramientas para que tú entraras en santidad. Y Él te está poniendo una condición. Sin santidad nadie verá a Dios. Porque eso es uno de su atributo. Y su atributo de santidad es que Él es justo, Él es bueno, Él entiende, Él hace lo correcto en diferentes formas que tú te encuentres. Él está ahí para ti. Pero tú tienes que andar en santidad. ¿Amén? Y esto no es porque uno es pastor o no es pastor. Esto no es porque uno es diácono o no es diácono. Esto es todo ser humano que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ha prometido a través del bautismo de caminar con el Señor y dar testimonio de Él, tiene que andar en santidad. Eso es uno de los atributos de Dios. Eso es uno de los atributos de Dios. Otra cosa es que tú estás bregando con un Dios que es eterno. Dios es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Una persona que es eterna, tú estás garantizando que como Él es eterno, Él te va a cumplir o sí. Él te va a cumplir lo que Él te dijo. Él te va a llevar como Él dijo que te iba a llevar. La profecía que te dio se va a cumplir porque Él es en el sí y el amén. Él es eterno. Él es eterno y por lo tanto no tiene tiempo.
en Dios no hay tiempo, hay propósito. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Hay gente que se las trae, hay gente que se inventa las cosas. Hay personas que cogen un texto y lo buscan el contexto y lo usan como pretexto para no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay personas que se ponen rebeldes contra la voluntad de Dios. No, como si Dios no necesita. Mira, Dios no nos necesita a nosotros necesitamos de Dios. Nosotros sin Dios somos nadie. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Santo. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Hasta de las piedras puede levantar gente para que le sirvan. Lo que pasa es que en su santidad Él tiene que ser justo. Y en su eternidad Él está confiado que el propósito de Él se va a llevar a cabo porque Él es eterno. Otro atributo de Dios es que es omnipotente. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. No importa qué te hagan, no importa cómo lo pongan, no importa la guerra que te hagan, Dios tiene el poder para romper eso. Mira qué lindo es esto. Por eso nosotros podemos vivir con fe. Y por eso nosotros podemos la fe en Dios, que no importa qué pase, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Aunque se tarde, Dios va a cumplir el propósito de nosotros. Yo, a veces Dios me da profecía sobre alguien y yo digo, válgate, Dios me muestra, esa persona va a ser pastor. Y tú ves que la persona como que se vira, como que se tuerce, como que se desvía, como que se hace las cosas que no es, como que, y tú dices, pero Dios me dijo que iba a ser pastor. Y mi fe es que va a ser pastor. Y yo tengo que seguir funcionando, viviendo que es pastor. Y tengo que seguir orando que va a ser pastor. Y tengo que seguir haciendo las cosas que hace una persona para ayudar a esa persona a ser pastor. ¿Me entiendes? Sea orando, sea ayunando, sea declarando la palabra. Porque yo lo digo, aunque se tarde, aunque se levante el enemigo como río, si Dios dijo que esa persona va a ser pastor, es pastor. Si Dios dijo que esta persona va a tener que estar en un ministerio, va a estar en ese ministerio. Aunque sea 5 minutos antes de morirse. Pero nadie le roba la gloria a Dios, porque Dios tiene el poder para cambiar la situación. Dios tiene el poder para hacer que se cumpla su palabra. Eso es uno de los atributos de Dios. Ese es uno de los atributos de Dios. Por eso Él es todopoderoso. Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y Él, si dio una palabra, yo te garantizo que la va a respaldar. Él la va a respaldar. Él le dijo a Josué que él iba a ganar esa batalla, aunque se levantaron 5 reyes más contra Josué. Pero que Josué vino y oró y Dios paró el sol y la luna. Y le dio 24 horas más de pelea, de guerra, y le fortaleció. Y los fortaleció para que pudieran vencer y ganar la batalla. Porque Dios había dicho que le iba a dar la victoria. ¿Cómo se la iba a dar? No se sabe. Pero Josué creyó y le dio la victoria. Dios te dio una palabra. Dios te sacó del pozo cenagoso. Dios te limpió, te puso sobre peña y te dio una palabra. Aunque tú digas, no, ya pasó 10 años, pasó 15 años, Dios va a cumplir. Aunque se tardare, dice la palabra, aunque se tardare, vendrá. Lo dice aquí, lo voy a leer de nuevo, es la zapata del estudio bíblico. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo se entiende ese revolú? Yo no sé. Pero cuando yo me pongo a pensar en 1000 años y un día 1000 años, como que la matemática mía no va. Como que yo no entiendo esa matemática. Dios te bendiga, Lourdes, gracias por conectarte. Yo no entiendo esa matemática de Dios. Pero como Él es eterno, ¿entiendes? Dice, tienes que firmarte, tienes que fortalecerte, tienes que guardarte para hacer lo que Dios dijo que tú tienes que hacer. Tienes que guardarte. Y dice, escribe la visión y declárala. Dile a las personas la profecía que yo te di a ti. Dile a las personas lo que yo hablé sobre tu vida. Dile a las personas que Dios dijo. Y repítelo nuevamente, Dios dijo, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello. Sigue repitiéndolo, porque tu fe hace que tú lo repitas. No importa la situación que tú estás hoy día.
No importa si te han tirado hasta la yugular. No importa que tú ves que pasa el tiempo y la persona no responda. Si Dios dijo que iban a ser salvos, van a ser salvos. Si Dios dijo que iba a traer la gente, la va a traer. Si Dios dijo que el ministerio iba a crecer, va a crecer. Si Dios dijo que te iba a llevar a las naciones, te va a llevar. Pero todo en la Biblia está condicionado. Tú tienes que estar declarando. Tú tienes que estar firme. Tú tienes que estar guardando. Tú tienes que estar fortalecido y tienes que estar afirmando tus pies constantemente. Cada vez que tú te resbales, cada vez tú vuelves otra vez y te paras donde Dios te puso. Y sigues caminando. Y te empujaron y bajaste un poquito, tú vuelves, te paras otra vez, te sacudes y sigues caminando. Tú tienes que afirmar tu creencia. Eso lo hace la fe. Tú tienes que afirmar tu creencia. Y dice, aunque la visión se tardare, aún por un tiempo, mas se aproximará hacia el fin. Aunque se tarde la visión, se tardó. Se quedó por allá. Pero ¿sabes lo que hace Dios? Empuja el tiempo para que la visión esté en el propósito de Él. Empuja el tiempo para que tú puedas vivir lo que Dios quiere hacer. Empuja el tiempo para que tú puedas alcanzar la meta que Dios quiere que tú alcances. Así de poderoso es nuestro Dios. Él es poderoso. También es omnipresente. Yo no sé cómo la gente se atreve, después de conocer a Dios, creer que se están escondiendo y que están manipulando la situación y que Dios no lo ve. Dios es omnipresente. Él está en los pensamientos más profundos de tu alma. Ahí está Dios. Dice que Él está en lo más alto de los cielos. Él está en lo más bajo de la tierra. Él es un eterno presente. Él ve todo lo que tú haces. Él ve todo lo que tú piensas. Él está presente en tus pensamientos. Está presente en tu vida. Él está presente en lo que tú hablas. Él está presente en lo que tú dices. Con un Dios así somos más que victoriosos. Pero ¿qué le va a pasar al impío, al injusto, con un Dios así? No la va a ganar por ningún lado. Nosotros somos más que victoriosos, dice Romano. Porque tenemos un Dios que tiene unos atributos que ningún hombre puede comerle los dulces. ¿Ok? También dice que Dios es amor. Que Dios tiene compasión con nosotros. Que Dios sabe nuestras debilidades. Que Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Que Dios sabe, y por eso como Él sabe, dice que de tal manera, de una forma tan diferente, tan especial, Dios nos amó a cada uno de nosotros. Porque todos somos diferentes. Y todos tenemos nuestras debilidades. De tal manera nos amó, y nos amó de tal manera que dio a Jesucristo. En otras palabras, si tú aceptaste a Jesucristo y tú estás viviendo bajo la cobertura de Cristo y tú eres coheredero de Cristo y estás obedeciendo, no hay nada que te pueda destruir. A menos que tú no te dejes. No hay nada que te pueda destruir. Yo soy testigo del poder de Dios y de los milagros que Él ha hecho en mí. Nada que me debilito, que quizás me ponga, eso es normal, ser humano al fin, limitado. El que no es limitado es Dios. El que es todopoderoso es Dios. Pero el amor de Dios hace que yo me fortalezca. El amor de Dios hace que yo suspire y siga hacia adelante. El amor de Dios hace que yo cumpla el propósito, porque Dios es un eterno presente, es omnipresente, y Él sabe que el deseo tuyo es servirle a Él. Y Él sabe que el deseo tuyo es serle fiel. Y Él sabe que el deseo tuyo es poner la corona a sus pies. Por lo tanto, Él te va a ayudar. Por lo tanto, Él va a ir y va a sacar del lado tuyo los enemigos. Y el que no se someta, aún explicándole las cosas, Dios lo va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar a ti, que estás caminando en fe. Dios no te va a avergonzar a ti, que estás tratando de ser obediente. Dios no te va a avergonzar a ti, porque hay un montón de gente que te están criticando, se están burlando de ti. Dios va a avergonzar a la persona que lo está haciendo. Lo mismo que la persona está soltando contra ti, es lo que va a consumirlo a él. Porque acuérdense que yo no sé ustedes, yo siembro 3 granitos de gandules y crece una mata. ¿Y cuántos gandules me da esa mata? ¿Cuántos gandules me da esa mata? Así es las cosas que la gente siembra en ti. Las personas que siembran en ti cosas negativas va a cosechar.
Y la cosecha va a ser buena porque Dios es omnipresente. Dios es amor. Dios va a hacer que la persona, dice la Biblia, que nosotros somos la niña de sus ojos, que nos tiene esculpido en su mano. Mira cuánto. Y si Él dio su Hijo unigénito por nosotros, ¿qué Dios no haría por nosotros? Si nosotros tenemos fe y movemos su mano. Amén. Dios te bendiga, Damaris. Gracias por conectarte. Así que nosotros tenemos que entender a qué Dios nosotros estamos creyendo a través de la fe. ¿Ok? Otro de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Yo puedo cambiar de parecer. Hoy me siento así, mañana no voy para la iglesia. Cancelo toda maldición. Mañana no voy para la iglesia. Es más, aquella persona pidió oración, pero yo no voy a orar nada. Me cae mal la persona, no voy a orar nada. Ay, pero sí voy a orar. No, pero que, ay no. Dios no funciona así. Dios no cambia. Si Dios dijo que esto es así, tiene que ser así. Si Dios dijo, yo quiero esto de esta forma, tiene que ser de esa forma. Si Dios dijo que yo voy a coger aquella montaña y la voy a mover al otro lado de allá, y voy a coger ese mar y lo voy a poner en aquel lado, y si Dios dice voy a abrir ese mar rojo por ti, y si Él dice que tú lo vas a cruzar el pie seco, tú vas a hacerlo, porque Dios no cambia. Dios, en lo que cambiamos somos nosotros. Por la mañana nos sentimos de una forma, a las 12 nos sentimos de otra forma, ya a las 3 de la tarde nos hace falta la taza de café, estamos de otra forma, a las 6 de la tarde ya estamos cansados, a las 8 de la noche no quiero saber de nadie, y a las 9, Dios no es así. Dios no cambia. Tú no mueves a Dios. Tú no mueves a Dios de su carácter. Tú no mueves a Dios. Dios no se deja llevar por las circunstancias. Dios se deja llevar por la obediencia. Dios se deja llevar por la fe que tú tienes en Él. Tú puedes hacerle el cuento. Mire, mi gente. La psicología es el estudio de la conducta humana. Y la psicología tiene otras ramas como cómo funciona la mente, cómo uno toma decisiones, cómo uno opera, qué sé yo qué. Dios no va a cambiar quién Él es por ninguna psicología de hombre. Ya Él lo estableció. Y si Dios dijo que esto iba a ser así, eso va a ser así, o sí, o sí. Dios te bendiga, Judy, gracias por conectarte. Si Dios dijo que lo iba a hacer en tu vida, Dios dijo que te iba a suplir las cosas, Dios dijo que te iba a dar una casa, Dios dijo que te iba a poner los hijos a ser evangelistas y pastores y profetas, y a tus hijas también, que iban a ser danzores, que iban a ser músicos. Si Dios fue verdad que lo dijo, se va a hacer. Ahora, hay una situación que la gente le gusta decir que Dios dijo sin Dios decir. La gente le gusta decir, Dios dijo que mi hijo tenía llamado, Dios dijo que mi hija tenía llamado. Entonces tú ves como que cada vez se miran más y se miran más, pero no están caminando en la fe de un Dios tan poderoso, con unos atributos tan tremendos. No están caminando bajo ese temor de Dios. Entonces tú ves que hacen todo lo contrario. Y Dios ni por ningún lado. Eso es lo que dice. Pero cuando es Dios que lo dice, este Dios que tiene estas características, estos atributos, y este Dios que dice que Él va a avergonzar al enemigo, que el que se levante contra ti, delante de ti cae, el que no te preocupes por esa guerra, que no es tu guerra, que es la mía, yo voy a hacer. Él dice, vete a conquistar todo lo que tú pisares con tus plantas de tus pies, es conquistado para ti, para el reino. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo, y con el tiempo tú vas a ver que es verdad. Los que me perseguían ya no están. Los que me humillaron, me faltaron el respeto, no están. Los que te humillaron a ti, te faltaron el respeto. Los que te trataron de blasfemar, de mofarse, de decir que tú no servías, no están. No son ni una cuarta de la persona que eran. Ellos se creían mejor y terminaron siendo peor. Así que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creerla. Cuando Dios dice que va a hacer algo con tu vida, no le tengas miedo al bulto. O sea, yo he visto gente que quizás no tienen ese fervor y ese de esto con Dios, pero Dios ve su corazón. Y Dios ve que en su intimidad está orando, ella está orando. Y Dios ve
que realmente están desarrollando una fe. Mira, la fe que sea como un granito de mostaza. No te pide mucho. Ese bolígrafo, la punta de ese bolígrafo. Y esa persona tiene ese granito de mostaza y se va para el baño, mientras está bañando, está orando. O se va ahí y cuando nadie está viendo, está clamando. Dios escucha esa oración. El Dios que tiene estos atributos. El Dios que le gusta manifestar su poder. El Dios que no cambia. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. No importa cuántos pecados han tenido. No importa qué han hecho. Pero si vienen a mí de corazón sincero, yo no lo echo fuera. Porque ese poquito de fe, como el grano de la mostaza, ¿entiendes? Es lo que mueve la mano de Dios. Entonces, cuando tú ves que esa fe está funcionando a favor tuyo, que ya tu hijo está viendo la iglesia, que ya tu hija está orando, que ya tu esposo no está peleando tanto, que ya tu esposa se está sanando, que ya se está moviendo la finanza, Dios va para la otra etapa. Sigue caminando y te va a dar tareas para que tú hagas. Te va a dar tareas para que tú hagas, para que tu fe siga creciendo. Y así, por eso dice que por fe el justo vivirá. Porque entonces ya no estás confiando en el gobernador, ni en el presidente, no estás confiando en el esposo y la esposa, no estás confiando en que si llega el cheque o no llega, estás confiando en Dios. Un Dios que tiene unos atributos que nadie puede tener. ¿Bien? Un Dios que tiene unos atributos y conoce la intención de tu corazón. Por eso tú te dices, Dios te bendiga, Carmen. Gracias. Yo también te amo mucho. Bella. Un Dios que tiene unos atributos que contra esos atributos nadie puede. ¿Ok? Nadie puede, pero tú tienes que entrar y vivir por fe. ¿Ok? Ok. Ya les dije, los atributos de Dios son 7. Dije que era santidad, eternidad, no tiene principio ni fin. Dije que era omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Dije que era amor, es inmutable, no importa cuánto tú grites, cuánto tú te quejes, cuántas promesas tú hagas, cuántos sacos tú te pongas, no va a mover a Dios. Lo que va a mover a Dios es la fe que tú tengas en Él. La fe que tú tengas en Él es lo que mueve la mano de Dios. Amén. No tienes que tener mucho, ya lo dije. Un chililín de fe. Bueno, ahora vamos a ir a Romanos 1:16. Porque la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que hay gente que le gusta coger la parte que le gusta. Y la otra como que, no, eso no me interesa mucho. ¿Entiendes? Eso no me interesa mucho. Acuérdense que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios va a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. No lo que el hombre dice. Yo conozco muchas personas que usan la palabra para estar manipulando y controlando. Y estar inclusive tratando de lavar el cerebro a la gente. La palabra de Dios no se presta para eso. La palabra de Dios, ese poder no lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación de los hombres. Mire, yo he tenido la experiencia con los muchachos de Casa de Restauración, que el muchacho entra a Casa de Restauración como drogadicto o alcohólico. Él se pierde y la familia, la esposa se salva, los hijos se salvan, los hijos reciben la palabra de Dios y siguen caminando. ¿Qué tú crees? Porque Dios no se casa con nadie. Dios es inmutable. Si tú te entras con Dios, Él se va a meter contigo. Pero tú tienes que meterte con Dios. ¿Ok? Romanos 1. Vamos para allá. 1, 16, 17. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay personas que lamentablemente se avergüenzan del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Mira allá, qué cosa tremenda. Yo no me puedo avergonzar de quién yo soy. Yo no me puedo avergonzar del Evangelio. Porque eso es un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, sin excepción de personas. Esto que, tú no eres cristiana, yo no puedo bregar contigo, tú no eres cristiano, yo no puedo bregar contigo. No, tú le hablas el Evangelio y la persona, si cree, Dios la recibe. Somos nosotros que ponemos tabús, somos nosotros que ponemos limitaciones. Si la persona cree en el Señor Jesucristo, Dios te bendiga, socia, Dios te guarde, te amo, que te mejores pronto.
Si la persona cree en el Señor Jesucristo, cree que Jesucristo murió en la cruz por ellos, ¿me entiendes? El Evangelio tiene poder para transformarla. No importa qué pecado tú hayas cometido. Si tú te metes con Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder para transformarte. Tiene poder para que se cumpla lo que Dios dijo. ¿No? Es poder de Dios. El Evangelio es no solamente un libro, una biblioteca de 66 libros. Es poder. Aquí hay poder. Ahí hay poder para salvar. Si tú quieres. Si tú crees. ¿Eh? Si tú crees en el llamado que Dios te dio, tú crees en la profecía que Dios te dio, si tú crees que Dios te sanó, si tú crees que tú tienes que seguir caminando. ¿Ok? Porque en el Evangelio, escucha que tremendo es esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Subraye. La justicia de Dios en mi vida se revela por fe. Si yo tengo fe que Dios me perdonó, yo tengo fe que la sangre de Dios tiene poder, yo tengo fe que Dios me abre puertas, yo tengo fe que Dios que no me dejará ni me desamparará. Esa fe me abre puertas en el mundo espiritual. Dice, se revela por fe para fe y para fe. Dios, la fe me revela mis cosas para que yo tenga más fe y yo pueda servir al Señor. Mira qué tremendo, como Dios es tan tremendo, tan perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Como dije ahorita, lo voy a repetir. Nosotros sin Dios somos nada. Somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Son los atributos de Dios me van a ayudar a mí a seguir caminando en fe. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede ponerte joven como el águila, renovarte. Dios puede darte fuerza donde tú no tienes fuerza. Pero tu fe tiene que ser que empuje a que tú hagas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Amén. Tienes que tener fe. Y lo voy a repetir. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Para como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Si yo quiero vivir en el Señor, yo quiero ser la voluntad de Dios, yo tengo que tener fe. ¿Qué? Porque la fe en mí me va a activar y va a hacer que yo me renueve y va a hacer que yo vea la gloria de Dios y que yo haga las cosas que Dios quiere que yo haga. Aunque a los que estén alrededor mío no les guste. Aunque las personas que estén alrededor mío tratan de manipularme con palabras o con cosas que sepan que hagan, no importa. Porque yo tengo un Dios que tiene unos atributos que nadie se puede meter con él. Nadie se puede meter con un Dios que tiene 7 atributos por el más fuerte de todos. Santidad, es eterno, no tiene principio ni fin. Él es punto. ¿Ok? Omnisciente, omnipotente. ¿Entiendes? Es amor, es inmutable, no cambia. ¿Con quién se puede meter con un Dios así? Si yo tengo ese Dios respaldándome, y tú tienes ese Dios respaldándote a través de la fe, ¿tú crees que tú puedes vivir una vida buena? ¿Tú crees que tú puedes vencer todo obstáculo? ¿Tú crees que realmente la fe tuya depende de tu fe, verdad? La fe tuya te va a dar la victoria. Donde otros creen que tú fracasas, tú vas a ir por la delantera. Y ellos van a tener que ver que tú echaste para adelante. Ellos van a tener que ver que tú lo lograste. Yo le decía a una persona en consejería, en un momento dado, yo le decía, la mejor forma de tú mostrarle a tu ex que tú estás bien es echando para adelante. Es echando para adelante. Si tú echas para adelante, tu ex va a saber que él perdió, no tú. Pero tú tienes que echar para adelante. Supérate, estudia, busca un buen trabajo, cría bien tus hijos, mantente en la moral que tienes que mantenerte como cristiana. Esa es la mejor forma de tú derrotar a tus enemigos. Que te vean bien, que te vean que estás caminando por fe, que vean que tú estás al día con las cosas que tú tienes que hacer, ¿verdad? Que ellos vean que la fe tuya trascendió a tal punto que donde ellos te querían ver como cola, tú eres cabeza. Eso lo hace la fe. Porque la fe me empuja a hacer las cosas bien. Me empuja a servir al Señor, no importa los obstáculos que haya.
Porque, hermano, muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Nosotros mismos. Nosotros como que entramos en un comfort zone. Nosotros entramos como que nos acostumbramos a lo mismo. Y no queremos saber de eso, aún sabiendo que estamos mal. Porque no tenemos fe. Tenemos que tener fe. No importa la religión. La fe no es solamente para algunas personas. La fe es para todos. La Biblia dice y establece que a cada persona se le dio una medida de fe. A cada persona se le dio una medida de fe. ¿Qué tú has hecho con tu medida de fe? Alguien te dijo algo y ya tú no se te acabó la fe. Alguien vino y tú salió las cosas bien y ya tú no tienes fe. Alguien vino y no respondió como tú querías, o te falló, o te traicionó, ya no tienes fe. La fe depende de ti, porque a todo el mundo se le dio una medida de fe. Cuando tú vayas ante Dios, Él te va a decir, ¿dónde está tu fe? Es más, la Biblia dice, muéstrame tu fe, dice Santiago, yo te mostraré tus obras. Dime qué clase de fe tú tienes y yo voy a saber qué clase de obra tú haces. Dime qué clase de obra tú haces y eso me va a indicar a mí la fe que tú tienes. O sea, yo sé si las personas están por la fe caminando por las obras que hacen. Así es Dios. Dios sabe por las obras que tú haces cómo es tu fe. ¿Me entiendes? Cuando todo el mundo te abandona pero tú seguiste adelante, eso es fe. ¿Me entiendes? Cuando todo el mundo te dio la espalda pero tú seguiste adelante, eso es fe. Y las obras va a mostrar la fe que tú tienes. Y va a avergonzar al injusto. Y va a avergonzar a las personas que se levantaron contra ti. Así que, por la fe que nosotros vivimos, tenemos que vivir por fe. Gálatas 3:11. Es que la Biblia es tremenda. De verdad que sí. Yo me gozo, yo me pongo a leer la Biblia y me renuevo. Se me quita todos los cansancios que tengo. Dice que la ley trae maldición, pero la fe trae vida. ¿Bien? La ley trae maldición, pero la fe trae vida. Dios te bendiga, Jessy. Dios te guarde. Saludos a Dora y a él también. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, yo conozco la ley, pero yo no hago la ley porque estoy bajo maldición. ¿Bien? Yo conozco la ley, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo sé lo que es malo y yo sé lo que es bueno, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo lo quiero hacer. Tú automáticamente, tú mismo te metiste bajo maldición. Porque hay de aquel que sabiendo siendo lo bueno, hace lo malo. ¿Ok? Dice lo que dice el 11. Y por la ley ninguno se justifica. Cuando tú sabiendo hacer algo bueno, haces algo malo, tú no eres justificado por Dios. Santo. Wow. Cuando tú sabes hacer algo bueno, ¿me entiendes? Y haces algo malo sabiendo ser bueno, Dios no te va a justificar. ¿Ok? Dios no te va a justificar. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Me entiendes? Eso ya lo dije yo varias veces, lo estoy repitiendo para que lo de tú. Y la ley no es de fe. La ley no tiene fe. Por ejemplo, la ley dice, no te comas la luz roja. Yo digo, me la voy a comer, por fe yo me la voy a comer y voy a pasar porque tengo que llegar temprano, por fe yo me la voy a... No. La fe ahí no va a operar. La luz se va a poner roja. Y si te pasa la luz roja, te van a dar un boleto. Porque la fe no opera ahí. Ahí opera la desobediencia. La fe no opera ahí. Santo. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Tú no puedes vivir así. Tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Mire, yo conozco personas que tienen palabras que deben estar ahora mismo. Deben estar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más. Voy a ponerlo en silencio. La fe sigue la obediencia. La ley no. La ley yo pego a justificarme, yo pego a hacer cosas para justificarme. Pero la fe hace que yo sea obediente. ¿Ok?
La fe no me va a proteger a mí cuando yo me voy al lado de la ley. La fe no opera ahí. Acuérdense que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino satánico. Las leyes de Dios y las leyes de Satanás del mundo. Uno va a contrarrestar la del otro, pero nunca se van a poner de acuerdo. ¿Ok? Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos enseñó a través de su muerte que nosotros tenemos que ser obedientes, que tenemos que tener fe, que tenemos que obedecer aunque nos duela. Él nos redimió, nos salvó de la ley bajo la ley que nosotros vivíamos, de desobediencia y desorden. ¿Ok? Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un matadero. Si Dios te dijo a ti que tú tienes que obedecer, que ya tú no vives por la ley, que tú vives por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, tú tienes que vivir por la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que es el padre de la fe, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. La ley no va a hacer que yo reciba la promesa del Espíritu Santo. Va a ser la fe que hace que yo reciba la promesa del Espíritu Santo. Y eso viene a través de la muerte de Cristo en tu creer en Cristo Jesús. Amén. Así que, aunque el que está al lado tuyo, o la que está al lado tuyo, o la familia tuya no esté enchufado en Dios, no está caminando por fe en Dios, o están tambaleando, tú tienes que seguir en fe. Y lo que Dios dijo que iba a cumplir en tu vida, lo va a cumplir. Tú tienes que seguir caminando en fe, tú tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque se tarde lo que Dios te prometió. Pero no puedes estar negociando entre la ley y la fe. Hace poco yo lo dije y lo voy a repetir. El vinagre y el aceite se pueden poner en el mismo envase, pero están juntos, pero no mezclados. Están juntos, pero no mezclados. No se mezclan. Usted viene y lo ve así, lo mueve así, y vuelve otra vez, y lo pone, y parece que están juntos, pero vuelven otra vez y se separan. Así es la fe y así es la ley. Yo no puedo justificar mi conducta, ¿entiendes? Usando la ley, porque yo tengo que caminar por la fe. Y como yo camino por la fe, Dios, el Dios que tiene tantos atributos, me va a bendecir, me va a prosperar, me va a llevar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Ok? Por eso la Biblia establece, y lo he repetido un montón de veces, por fe nosotros somos que vivimos. Nosotros vivimos por fe. Si yo no tengo fe, yo voy a estar muriéndome espiritualmente poco a poco. Yo tengo que tener fe. ¿Amén? Aquí estamos. Entonces, Hebreos 10. Ay, santo. La palabra de Dios es ricura, de verdad que sí. La palabra de Dios es ricura. Yo no sé cómo la gente no puede entender. Esa palabra en pequeña fe da tantas cosas buenas en nuestras vidas. Nos ayuda tanto. Yo tengo fe que Dios lo dijo y como Él lo dijo, aunque sea como Abraham y Sara. Ella de 90 años y él de 100 años hicieron los aeróbicos, el salto muerto de la catapulta y salió Isaac. Se tardó 25 años, pero se cumplió lo que él dijo que iba a hacer. Igual que José. José estaba en Egipto, fue vendido, fue esclavo y todo eso. Y el faraón, Dios causó y provocó que él interpretara los sueños. Dios causó y provocó a su tiempo. Volvieron otra vez y lo metieron preso por doña Potifar. ¿Entiendes? Y volvió Dios a hacer y hacer y hacer por fe, por la fe de José, hasta que llegó segundo en mando. Y pudo ver a sus hermanos, y pudo pasar por sanidad interior y perdonarlos, y ver a su padre también. ¿Ok? La fe hace que tú vivas esperándole lo que Dios quiere hacer, y tú lo vas a ver. Amén. Así que no te quites, no te quites. Dice Hebreos 10. Del 26 al 30. Y esto yo quiero que ustedes lo entiendan bien. Porque a veces, pero ya yo pequé, Dios se olvidó de mí. Dios no juzga como el hombre juzga. Y Dios no suelta la obra de sus manos. No importando quién provocó que tú pecaras, o qué tú hiciste para pecar, o quién te tendió la trampa para que tú cayeras. Dios conoce tu corazón. Dios es un eterno. Dios es eterno.
Y Dios sabe cuánto te engañaron y cómo tendieron la trampa para que tú cayeras. Para después acusarte que tú caíste. Y fueron ellos que te tendieron la trampa. Dios conoce eso. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otra palabra, tú pecas sabiendo que estás pecando y tú sabes que estás pecando y tú conociste a Cristo y tú conociste la palabra, pero tú sigues pecando. No hay nada que hacer por ti. Porque tú estás pecando voluntariamente. Tú lo estás haciendo a sabiendas. Tú puedes estar diciendo con la boca, ay, yo no sabía eso. Ah. No, pero tú lo estás haciendo a conciencia limpia. Entonces, eso me dice a mí que tú estás retando a Dios. Eso me dice a mí que tú estás tan rebelde contra Dios que tú no quieres cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Eso quiere decir que tú estás desafiando a Dios. Que la venganza que tú tienes contra Dios es grande. Porque lo estás haciendo voluntariamente. Búscalo en la Biblia, yo no me estoy inventando esto. ¿Ok? Dice, sino una horrenda expectación de juicio. Tú estás provocando la ira de Dios. Tú estás provocando que Dios haga algo grave contigo. Y de hervor, de fuego, que ha de devorar los adversarios. Porque tú estás juzgando a Dios. No voy a hacer lo que tú digas. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. ¿Así? Después de que tú conociste la verdad, después que yo te saqué de donde tú estabas, después que yo te puse en ropa limpia, después que tú me prometiste, hiciste pacto conmigo. ¿Quién tú crees que va a ganar? Con esos atributos que tiene Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea, escuche bien, la gente que se levanta contra los escogidos de Dios, la gente que tiene conocimiento de la vida que se ha levantado contra ti, la gente que ha tratado de humillarte para sacarte de carrera, para que ellos puedan tener la excusa que ellos se quitaron porque tú no fuiste fiel? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¡Ay! ¿Y cómo yo estoy pisoteando al Hijo de Dios y cómo lo están pisoteando ellos? Diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. Que la sangre de Cristo no perdona los pecados. Que la sangre de Cristo, que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario no fue suficiente para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Mira, hermano, el libro de Hebreo es T-bone steak. Esto es carne pura, fuerte. Y tuviese por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hay que tener cuidado. Las personas que conocen la Biblia, que se están levantando contra el propósito de Dios. Las personas que se creen que la persona que Dios llamó no es suficiente. Las personas que se creen que se quieren justificar están pisoteando lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. En otras palabras, no te quites, Dios está contigo. Horrenda cosa le va a pasar a la gente que se levanta por el propósito de Dios en ti. Horrenda cosa le va a pasar a la gente que pisotean la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Horrenda cosa le va a pasar a los que están pisoteando la obra del Espíritu Santo en ti. Horrenda cosa le va a pasar. Pero tú tienes que vivir por fe. Si a ellos le pasan horrenda cosa, eso es allá a ellos, porque ellos tienen conocimiento. Los alumbró la palabra, le habló. Tú tienes que seguir caminando por fe. Hermano, esto es profundo.
Pero esto es un llamado a la iglesia de seguir caminando. Esto es un llamado a las personas de saber que Dios es real. Esto es un llamado a las personas que sepan que Dios todavía, la palabra que te dio, te la va a cumplir. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que la palabra que Dios te dio te la va a cumplir. No importa lo que esté pasando, que si escasez de comida, que si matanza, que si tú tuviste que ir para Estados Unidos, que si tú tuviste que quedar en Puerto Rico, que si la gente que Dios te asignó ya no están, que donde tú ibas a hacer el ministerio ya no es. Si Dios lo dijo, tú tienes que creerlo. Así que levántate otra vez en fe, levántate creyendo lo que Dios dijo y ponte a caminar en fe y tu vida va a cambiar. Y lo que se levante contra ti, tú lo vas a buscar y lo vas a buscar y no van a estar. No van a estar por ningún lado. No van a estar, no van a tener la fuerza de molestarte más nada. No van a tener, hasta que Dios hasta le puede quitar la vida, como hizo con Coré en el desierto. La cosa es que Dios va a hacer que su palabra se cumpla en ti. La cosa es que Dios va a hacer, no importa qué esté pasando, Dios va a hacer que la palabra se cumpla en ti. Pero tienes que vivir por fe. Tienes que creer en lo que Dios está diciendo. Tienes que creer que lo que Dios dijo es verdad. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. En otras palabras, si tú retrocedes, tú no te vas a sentir bien. Si tú no cumples con lo que Dios dice y tú no sigues caminando hacia Dios. Hay un texto bíblico, dice en Josué, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Si tú pasaste muchos años sirviendo a Dios, tú pasaste muchos años en la iglesia, tú pasaste muchos años dando fruto, ¿entiendes? Tu alma no se va a conformar que ya tú no le sirvas a Dios. Tu alma no se va a conformar que tú estés sentado en la casa viendo televisión, echando la barriga y no yendo a la iglesia, no hablando de la Biblia, no haciendo nada. Tu alma te va a exigir que por qué tú le estás haciendo eso. No va a agradar a tu alma. Entonces, si tu alma no está agradecido y tu alma no está contento, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a entristecer. El alma se va a entristecer, el Espíritu Santo se va a entristecer y tú no vas a poder hacer muchas cosas que tú querías hacer. ¿Bien? Yo he visto, y esto yo lo digo con mucho temor y temblor, que personas que no le sirvieron a Dios están realmente o fuera de la tierra ya, o no han logrado mucho en su vida después que se alejaron de Dios. Se estancaron. Porque la fe mueve la mano de Dios. La fe hace que Dios haga cosas a favor del reino y nos usa a nosotros. Nosotros tenemos que vivir por fe, mi hermano. Nosotros tenemos que levantarnos ya de ese letargo de que la gente está haciendo. Dios es justo y su carácter, los atributos están ahí. Y contra un Dios así, nadie se puede levantar. Nadie se puede levantar contra un Dios así. Así que tú tienes lo mejor de lo mejor. Tú tienes lo mejor de lo mejor para poder lograr el propósito de Dios en tu vida. Pero tú tienes que tener fe. Y tú tienes que caminar por fe. Y tú tienes que hablar por fe. Y tú tienes que hacer las cosas que la fe dice. Ahora, por cuanto todos fuimos destituidos del reino de Dios, ¿no vamos a poder hacerlo? No, todos fuimos destituidos del reino de Dios, pero Dios nos buscó. ¿Me entiendes? Dios nos buscó. Dice Romanos, voy a leerlo, Romanos 3, santo tú eres Señor, del 21 al 23 dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Ha venido gente a través de los años testificando lo que Dios ha dicho. Ha venido gente a través de los años dándole alimento al pueblo. ¿Ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que en Él creen, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Seas tú católico, pentecostal, bautista, metodista, episcopal, lo que sea, no hay diferencia. Lo que te va a unir a Dios es la fe. Por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que saber que Dios proveyó para nosotros.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Dios vino y como todos pecaron, Él vino, mandó a Jesucristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por tanto como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la justicia de Dios opera en nosotros y todo lo que nosotros hicimos en el pasado ya es perdonado porque estamos caminando por fe. Santo, ahí había que sacar un aleluya bien grande. Santo es el Señor. Y con esto voy a terminar para cerrar. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 6. Mi hermano, porque hay gente que le quieren comer los dulces a Dios. Hay gente que se creen que se la saben todas. Hay gente que se creen, y esto es acá en Puerto Rico, que estando la gallina echada, le joba los huevos sin la gallina darse cuenta. De tan listos que ellos se creen que ellos son con Dios. Pero Dios se las sabe todas. ¿Eh? Y ellos se creen que son más fuertes que Dios hasta que Dios les toca la carne. Miren lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Solo que Dios nos capacitó, la fe que Dios nos dio, los frutos del Espíritu Santo que Dios nos dio, tiene la capacidad para derribar las fortalezas que se levantan en nuestras vidas, las fortalezas que se levantan en nuestra mente. Derribando argumentos. Lo primero que yo tengo que hacer es derribar todo argumento, que es una fortaleza en mi mente. Yo tengo que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero yo caminar en fe, yo tengo que derribar, yo, no el pastor, no la pastora. Yo tengo que derribar toda fortaleza que yo puse en mi mente, como que yo le puedo comer los dulces a Dios. Yo tengo que derribar eso. Y yo tengo que derribar toda altivez, ese orgullo que yo tengo, esas cosas de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si solo un chipito más también, yo tengo que tumbar eso. Que yo me las sé todas porque yo tengo chavo, porque yo tengo trabajo, porque yo tengo propiedades, porque yo tengo cajos de daño, y yo tengo que tumbar todo ese orgullo. Y toda altivez. Sobre mí el sombrero sí lo uso. Toda esa altivez tiene que tumbarlo. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no es el conocimiento del pastor, no es el conocimiento del evangelista, no es el conocimiento del profeta. Contra el conocimiento de Dios, yo tengo que llevarlo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues ahí tengo conocimiento. Yo tengo que llevar todo cautivo al conocimiento de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo tengo que castigar toda desobediencia. ¿A quién le tengo que castigar? A mí. Yo tengo que saber cuando estoy mal. Yo tengo que saber cuando yo estoy haciendo las cosas mal. Yo tengo que castigar esa obediencia. ¿Cómo yo la castigo? Caminando por fe, obedeciendo a Dios y sometiéndome a la palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos excusa para no servir a Dios. Nosotros no tenemos excusa para no vivir por fe. Levántase, sacúdese. Si Dios lo dijo, aunque se tarde, Dios lo va a cumplir. Pero usted tiene que tener fe. Porque la fe es lo que va a darle más fe para tener usted el poder para hacer las cosas. Siga caminando. Siga haciendo lo que Dios dijo. Siga creyendo en la palabra que Dios le dio. Aunque se tardare. Dice la palabra. Aunque se tardare, Dios lo va a hacer. Aunque se tardare, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que tener fe en Dios, yo tengo que saber que Dios lo dijo 20 años atrás, no importa. Aunque se tardare, se cumplirá, porque Dios lo dijo. Amén. Así que yo espero que esto lo despierte, yo espero que esto le dé un sacudión. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios es real. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios va a cumplir su promesa.
que Dios va a cumplir el propósito en ti. Si fracasaste, te fuiste con una pareja o te mudaste de sitio o te fuiste para otro país y no te fue bien, mire, las decisiones se pueden cambiar de decisión, regresa al lugar donde usted estaba y sigue caminando en lo que Dios dijo que iba a hacer. Si te metiste un desvío y pide perdón, arregla lo que tienes que arreglar o saca lo que tienes que sacar y sigue caminando en el Señor. Tu fe te va a liberar a ti de la posición donde tú estás. Pero si yo sigo actuando como aquí no ha pasado nada, y Dios me entiende, ¿quién va a ganar? No la fe, va a ganar la carne, la ley. Así que levántese. Aunque los tiempos estén feos, aunque estén las cosas feas, aunque usted crea que ya no vale la pena, usted levántese. Haga lo que tiene que hacer. Busque lo que tiene que buscar. ¿Entiende? Haga lo que tiene que hacer y sírvele a Dios. ¿Ok? Aunque se tardare, nosotros debemos por tardanza, Dios lo va a hacer. Dios dijo que venía. Cristo viene. Ya han pasado 2000 y pico de años. ¿Ya no va a venir Jesucristo? Sí viene. ¿Se está tardando? Sí se está tardando. Pero Jesucristo va a venir otra vez a la tierra. Va a levantar su iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por la presencia tuya en este lugar. Gracias, Señor, porque eres fiel, justo y verdadero. Y gracias por ser un Dios con unos atributos tan espectacular. Señor, con esos atributos está garantizado que vamos a ganar si seguimos moviéndonos en fe. Porque la fe, Señor, es lo que mueve tu mano. Y sin fe es imposible agradarte, Señor. Queremos agradarte, Padre Santo. Empújanos nuevamente en el camino. Ponnos en el camino que tenemos que estar. Ayúdanos a creer en ti. Perdonamos, Señor. Yo pido perdón por todas las personas que se levantaron contra los siervos tuyos, Señor, para hacer piedra de tropiezo. Yo pido perdón, Padre amado, por nosotros jugar, Señor, ese juego y dejarnos pisotear, Señor. Perdónanos. Señor, levántanos por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra, para que nosotros podamos caminar en fe y hacer tu voluntad. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén. Así que, hermano, no se quite, no se rinda, que Dios todavía tiene cosas para ti. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Chao.